Saludamos al querido Martín Terra que está en los controles. Estamos de vuelta cuando pasan 24. Gastoncito con Mietán, querido Gastoncito, por allá. Es celoso, ¿viste? Porque saludé a Territa y apareció la carita de Gastón atrás del vidrio. Es tóxico. Nos extraña. Es un crack. Bueno, tenemos terapia de esquina. Un placer recibir a Santiago Lanza, psicólogo, que nos trae la perplejidad ante la sutileza. Me encantó. Pedazo de título. Y la música del título de esta tarde. Querido Santiago, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Bueno, primero muchas gracias a ustedes por la invitación. Agradecerle también a Nacho. Intentaré estar a la altura. Va a implicar un gran esfuerzo, pero bueno, esperemos acompañar un poco acá. Pero muy contento con la invitación. Gracias. Bueno, por favor, agradecido contigo. El abrazo grande para Nachito también, que anda pasando mal por ahí. Anda pasando mal por el mundo y subiendo fotos bastante feas, como siempre. Sí. Bueno, Santiago, hablamos un poquito ahora en la tanda de alguna que otra serie, y esta serie de adolescencia que nos ha impactado mucho a los que nos encontramos con esta historia, que más allá de todo lo que rodea a la forma de filmarla, a todo lo que envuelve a una producción bastante especial y bastante diferente, que ya por su propio relieve desde ese lado es muy, muy interesante. Tiene una historia que realmente nos deja muchas cosas para pensar, ¿no? Que nos deja muchas cosas para reflexionar, para preguntarnos, para intercambiar. Y creo que desde allí está buenísimo también hablar con especialistas sobre el abordaje de muchos de los temas que se ponen arriba de la mesa en esa serie. Me imagino que ustedes como psicólogos también deben ver más que una serie, una herramienta, ¿no? Que te llena también de posibilidades de meterte en muchas cosas y de utilizarla también como un mecanismo para abordar cuestiones e intercambiar. ¿Qué sensaciones te deja a vos cuando termina ese último capítulo? Muchas, es como decías vos, hay mucha tela para cortar respecto a esa serie. Y en esto que vos decías de utilizarlo como una herramienta, hace poquito salió la noticia de que parece que en Inglaterra liberaron el contenido para que pueda pasarse de forma gratuita en las escuelas y en los liceos. Mirá. Y que eso permita, trabajar a los docentes, a las familias, con los gurises. Cambiar, exacto, sí. Buenísimo. El cine, la televisión tiene esas cosas. Cuando se encuentra un producto de muy buena calidad, el cine en general siempre ha tenido como esa virtud de poder poner a través del arte y a través de un lenguaje que nos llega, ¿no? De distintas formas, temas que pueden ser polémicos, que pueden ser difíciles de tratar y que a veces el cine logra encontrar una forma como muy, muy eficiente de poner un problema sobre la mesa, ¿no? De decirlo más fácil, quizás. Exacto, claro. Y ahora que hacía referencia a lo del título, que parece rimbombante, en realidad yo lo que hice fue combinar como dos palabras que me vinieron mucho a la cabeza en esto de que estuve hablando mucho sobre la serie y hace poco también me encontré con un colega, hicimos un video que estuvo muy bueno también sobre eso. Y aparecía como estas dos palabras, ¿no? La idea de la perplejidad, que es un poco lo que vos decías, ¿no? Que te deja como perplejo la serie. A mí me gusta mucho esa expresión para sintetizar la serie, porque es esa sensación que uno se queda después que la ve. Sí. Como que queda medio, ¿y esto? O sea, ¿qué es? ¿Qué pasó acá? Esto de no tener necesariamente respuestas concretas. Y eso me parece que es lo que permite abrir el debate. Porque después cada uno hace sus propias lecturas. Y lo de la sutileza, que ya iremos profundizando, es porque me parece que más allá de que el móvil de la serie es un argumento bien concreto y que no es nada sutil, que es fuerte, un adolescente que asesina a una compañera de su liceo, de su colegio o de su escuela, más allá que eso es bien concreto, bien drástico, ¿no? Bien radical, el guión está tan bien armado que lo que hace justamente es hacernos navegar en la sutileza de los gestos. Sí. ¿No? Porque después vamos a ir viendo cómo se conforman esos personajes. Y cómo aparece siempre la pregunta, deja la pregunta, ¿no? Decir, ¿qué pasó acá? ¿Por qué este pibe mató a una compañera? Y además viene la pregunta de decir, ¿quién es el responsable de todo esto? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo de la película? Exacto. Y claro, y en la medida que, como bien decías, ¿no? Que técnicamente tiene este formato tan espectacular, a mí siempre me gustaron los planos secuencia, uno lo puede encontrar en muchas películas, en muchas series, pero nunca lo había visto tratado de esta manera, como está en esta serie, que tiene un propósito, me parece, en este caso, el plano secuencia bien concreto, que es
que vos seas parte Estás de eso, ahí. ¿no? Estás ahí, Sí. es como vivirlo en tiempo Como que real, fueran ¿no? tus ojos. Exacto, vos estás ahí presente, ¿no? Y aparte ves como la cámara sigue un personaje y después aparece otro y lo vuelve y lo sigue, introduce como otra dimensión del problema, ¿no? En los distintos capítulos. Y en eso que te va como envolviendo, te empieza también a generar como esta sensación de no saber qué es lo que está pasando, de esta sensación como de perplejidad, y que lo que va apareciendo en el guión y en los diálogos son cosas, eso, muy sutiles. Aparece la pregunta, bueno, ¿quién es el responsable? Y automáticamente, ante un caso de esto, lo primero que se piensa, que creo que es un poco está retratado, sobre todo en el capítulo con la psicóloga, seguro que acá hubo una situación de violencia previa, Claro. ¿no? Y cuando va avanzando la serie, vas viendo que, bueno, es un padre que tiene rasgos y tiene gestos que ves que tienen una cosa como muy contenida, pero al mismo tiempo, en eso del contenido, te muestra un padre que ha hecho un esfuerzo de intentar hacer algo distinto, que cuenta un poco la historia, ¿no? De que el padre recibía violencia de parte de su padre, entonces dijo, bueno, yo quiero hacer algo distinto. Yo siempre juré que nunca iba a tocar a mis hijos. Exacto, Se toman el exacto. trabajo de explicarte que él nunca le pegó a los hijos. Entonces vos ves ahí como que es un padre presente, es un padre que intenta a su forma mostrar cierto, ¿no?, afecto. De hecho, el momento donde él ve el video, esa escena tan brutal, cuando ve el video de la confirmación del hecho, al principio él tiene como esa resistencia, pero después lo que hace es abrazarlo. Entonces, y bueno, pero ¿cómo es esto? Si en realidad se supone que cuando pasa un hecho de estas características, algo terrible tuvo que haber pasado en la previa. Y bueno, y capaz que no. Capaz que se trata no necesariamente de un hecho rutilante, de un hecho traumático, sino que se trata quizás de una acumulación justamente de sutilezas. De sutilezas, una ¿no? secuencia, ¿no? Una secuencia, una historia, ¿no? que está marcada, en este caso, lo que parece plantear la serie, o que intenta, creo que, como desmenuzar o hacer como una especie de radiografía de época, es, entre otras cosas, ¿no?, porque plantea varios temas, es cómo se va criando un pibe, ¿no?, un varón, Bueno, en la cultura patriarcal, llamémosle, sí. ¿no? Y cómo hay rasgos y gestos que no tienen que ser necesariamente algo hiperviolento, pero sí como algunos rasgos y gestos que van de algún modo marcando esa forma de relacionarse con el mundo, de relacionarse con las mujeres, ¿no? Que quizás algunas cosas uno puede ir viendo algunas pinceladas en la serie respecto a algunos comportamientos del padre, pero a mí me parece que acá lo interesante es que la serie no demoniza a nadie. Sí, ¿no? tal cual. No hay. Yo me quedé con esa sensación. Ahora, cuando estábamos hablando un poquito afuera de esto, me quedo como con algunas cuestiones que me van cayendo con los días también. Primero esto que vos decías, ¿no? Del plano secuencial y que te mete adentro de la foto como que está siendo parte. Y creo que es lo que se busca permanentemente, identificarte con muchos de los momentos y esas sutilezas y hacerte entender que todos estamos ahí, todos somos responsables, todos somos el victimario, todos somos un poquito víctima y un poquito victimario de toda esa historia que está repetida en todos los días de nuestra existencia, en todas las sociedades. Entonces, me quedo con esas sutilezas que vos decís, de él cuando se desespera porque el padre no lo mira, cuando ve el escena video, es un ejemplo muy bueno. Y cuando cuenta que en la cancha de fútbol, cuando él cometió un error, el padre no hacía Siente contacto, vergüenza. no hacía contacto visual Claro. con él, y esos pequeños detalles que se van entrelazando, cómo lo muestran apichonado y chiquitito y llorando cuando el primer capítulo, y después cuando estaba mano a mano con una mujer en un cuarto, sí, pará, pero pero ese decís, pero ya que el destripador, ¿cómo es esto? Es impresionante cómo Los logran entornos, ese el contexto. contraste Sí. y cambiar totalmente la personalidad de un pibe, que es un niño prácticamente, y cuando se vincula con un hombre o con una mujer, con un amigo, con un par varón o con una mujer. Y todas esas sutilezas y toda esa... Yo creo que tiene esa está buenísimo lo que vos tomás como rasgo, me parece tal vez más potente de la serie, porque cuando a vos te tiran las cosas tan gráficas en la cara, de repente tu receptividad no es tanta. Cuando te van, es como que te van O que acordás fácilmente, a ver, si Claro. te muestran una escena, ¿no?, bien drástica, ¿no?, donde no hay mucha discusión, no hay mucho para debatir, ¿no? Sin embargo, acá el ejercicio me parece que intenta plantear la serie, o por lo menos yo intento quedarme con esa versión. A ver, ustedes habrán visto que esto ha generado Sí. a nivel mundial un nivel de repercusión. Yo no recuerdo, y ni siquiera No. con las series Yo tampoco. clásicas, Game of Thrones, Breaking Bad, ¿no?, Los Soprano, que se ha hecho y se ha escrito mucho sobre eso, pero el impacto que ha tenido en términos de la discusión
como ha generado esta serie, yo no. ¿Y por qué crees que es? ¿Por esto que estábamos hablando? Yo creo que es porque plantea un problema que está a los ojos de todo el mundo y que en general, no se habla. hablando mal y pronto, nos hacemos los pelotudos, ¿no? Exacto. Que es qué pasa con la adolescencia particularmente, ¿no? Que en realidad lo que retrata es un tema que es histórico, porque en realidad remontémonos a nuestras adolescencias, ¿no? Esto que dice, ¿no? Que yo lo he escuchado mucho, lo he visto mucho en las redes, ¿no? Sobre este desfasaje que hay entre los adultos y los adolescentes. Ese desfasaje siempre estuvo. Sí. No está diciendo nada nuevo en ese sentido. Lo que sí quizás plantea una cuestión más de época, que es, bueno, ¿cuál es la nueva configuración de ese desfasaje? ¿Y qué otros actores hoy están interviniendo? Porque hoy estamos frente a un fenómeno que es de nuestra época, que nosotros nacimos en una época más analógica, quizás tenemos esa doble pata, ¿no? Donde podemos hacer esa distinción, pero hoy estamos en una realidad totalmente mediatizada por lo virtual. Sí. Y donde para los adolescentes, y hay que entenderlo además en un escenario post-pandémico además, ¿no? Sí. Donde tanto este pibe que aparece en la serie como cualquiera que podemos pensar en esta época, pasaron varios años de encierro, claro. donde quizás la única vía para socializar, para comunicarse eran las redes sociales. Por ende eso pasó a ser un actor central. Y donde hay todo un código nuevo ahí, que ahí sí, los adultos estamos bastante como por fuera de eso, ¿no? Entonces, me parece que denuncia un viejo problema con algunas nuevas lógicas que está bueno pensar, sobre todo porque el impacto de lo que sucede hoy quizás con los gurises, lo que antes capaz que pasaba por un acto, como nos pasaba capaz en el liceo, ¿no? De que alguien te bulineaba o que alguien se sobrepasaba contigo, ¿no? O una situación que era no sé, compleja, difícil, quizás quedaba en el liceo, quedaba en el aula, quedaba en el barrio. Ahora te graban un video, se viralizó y suerte en pila, Sí. ¿no? Entonces, también estamos en una época donde yo te escribí algo ahí en el Instagram, ¿no? Sobre esta idea como de la tiranía de la imagen, o sea, todo pasa por la imagen. Y en ese sentido, para los gurises, hoy ese es un universo que realmente tiene un valor. Es la realidad. Sí, pero es que en algún punto sí. O sea, pensar hoy que se puede hacer esta separación tan tajante entre la virtualidad y la realidad, el límite es bastante difuso. Si todo el tiempo lo estamos haciendo. De hecho, hoy la inteligencia artificial se basa en gran medida con toda la información que volcamos diariamente. Claro. Se sí, puede sí. reproducir una cantidad de escenas y un montón de cosas porque permanentemente las personas a nivel global estamos subiendo una cantidad de información y que esa información después es utilizada de algún modo, ¿no? Y que los gurises además están muy propensos a encontrarse con una cantidad de universos que tampoco tienen mucha capacidad de discernir, ¿no? Y ni que hablar en una etapa tan particular como es la que plantea la serie con su título de la adolescencia, donde ahí, como pasa en la serie, los gurises metidos en su cuarto, vaya uno a saber mirando qué, porque hoy a través de internet se puede acceder a cosas de las más maravillosas como también de las más turbias. Sí. Digo, sí. la pornografía, por Obvio. decir una, las deep Sí. webs, yo qué sé, hay un universo ahí donde los guachos están ahí metidos todo el día. La gente con la que podés llegar a vincularte, Sí. que puede ser de cualquier edad y puede ser con cualquier objetivo, Sí. también aparecen. Yo creo que la serie en 4 capítulos tiene mucha información, ¿no? Mucho, sí. Por eso es que uno se enfoca en algo y después le van cayendo Como que tiene muchas patas. las fichitas de otras cosas también. Total. Esto que vos decías del cuarto, de la pandemia. Los padres también tienen una charla impresionante sobre el final, donde dice, yo creo que hicimos lo mejor que pudimos, capaz que pudimos hacer un poco más. Estaba en su cuarto, yo pensé que estaba bien, dice el padre. Leí algo que decía el director hace unos días, de que, ojo cuando están adentro del cuarto, nosotros pensamos que están ahí calentitos mirando la tele y ahí es donde pasan las cosas. No pasan Ahí es donde cosas. pasa todo. Sí, ¿no? claro. Y en paralelo a todo eso, se le suma, y no solo en la adolescencia, sino en todas las edades, en paralelo a que se da todo esto, y sobre todo en la adolescencia, porque es cuando los gurises empiezan a tener mucho más acceso, a pesar de que ahora unos gurises así ya tienen teléfono o lo que sea, en paralelo a eso se da también familias muy ausentes, donde ahora están todo el día trabajando, donde los gurises están cada vez más solos y donde se acompaña cada vez menos. Entonces tienen como muchas más posibilidades con toda esta ventana que se abre con el tema de la tecnología, con el tema de las pantallas, los celulares, las computadoras y todo lo que se accede ahí, y a la vez menos acompañados o contenidos de parte de la familia, porque cada vez hay como una brecha más grande.
que Sí. se ve en todas las edades, o sea. Yo no me quiero ir de tema, pero ahora cuando hablábamos antes del aire, con Santiago yo le recomendaba una serie que se llama Terapia Sin Filtro, que me parece buenísima porque también en algún punto toca varios temas de estos, como ser la vulnerabilidad y la muestra de nuestra vulnerabilidad, ¿no? Cómo a veces eso es el camino. Yo me quedo con el llanto del padre en el cuarto del niño, llorando solo en su cuarto a escondidas. Recién una de las primeras veces que se lo muestra así, y te quedas con esa cosa y decís, y capaz que justamente el mensaje que te quieren decir es ese. Capaz que lo tendrías que haber hecho adelante de él alguna vez o más seguido, o que él te viera así, o conectar desde ese lugar, no desde el lado de ser su superhéroe, de ser su... Como el perfecto. Claro, de dar ese ejemplo de no romperse y no quebrarse, que lo que hace en realidad es como poner un biombo en el medio, ¿no? De no muchas veces cuando la mujer le habla dice, no, eso no, ese tema no, ¿viste? No Sí, quiero hablar de sí. eso. Entonces, como que muchas veces te muestran ese corte en la información y esa como desconexión que también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y sí, porque a los varones nos cuesta hablar de esas cosas, ¿no? Y ese es otro de los puntos, de los grandes temas que toca, la construcción de la masculinidad. Digo, es como decías vos, esto se abre en 1000 puntas, ¿no? Y ahora ustedes en el intercambio que tuvieron recién, a mí se me ocurrieron como 1000 temas más. Claro. Y claro, y se va bifurcando, ¿no? Y se va abriendo y es impresionante. Yo creo que los 4 capítulos, incluso uno podría dedicarle una columna entera a cada uno de los capítulos porque muestran de distintas aristas el fenómeno. Pero para seguir en este intercambio más general de la serie, yo creo que en esto que vos traías, que me parece un punto fundamental, es que incluso mostrando eso, que es, me parece como que el propósito de la serie, si, che, capaz que está bueno que todos prestemos un poquito más de atención a estas cosas, ¿no? Pero no de una lógica culpabilizante. La escena que vos mencionabas del diálogo con los padres me parece formidable, porque lo que te muestra en un punto es eso, es decir, bueno, nosotros hicimos lo que entendimos que teníamos que hacer, creímos que lo hicimos lo mejor posible, es con el diario del lunes frente al hecho tremendo. Pero si no hubiera pasado eso, nadie se enteraba de que estaba viendo quizás ahí un problema, ¿no? Entonces, como a veces también está bueno como el mensaje de decir, che, ojo que cuando se produce un problema en una familia o cuando sucede una cosa trágica o cuando sucede un acontecimiento, ojo con caer rápidamente en el juzgamiento porque no se sabe qué pasó ahí. A veces se cae muy fácilmente, ¿no? En señalar. Yo me acuerdo del caso, no sé si ustedes se acuerdan, de aquel adolescente en Punta del Este que había matado a su novia. Sí, ¿Se acuerdan sí, de su sí, campaña? sí, ¿No? sí. Y todo eso lo que generó en la comunidad. Y claro, uno piensa, y la familia queda destrozada. ¿Será que pasó algo terrible ahí o es un caso como este? Sí. Claro. Y sin embargo, como muestra en la serie también, la familia después también carga con eso, de lo que sucedió, que es muy complicado, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que otro de los puntos para mí sustanciales de la serie, y yo en esto discrepo con algunos colegas que he escuchado, algunos colegas que respeto mucho y que los he escuchado en alguna columna acá en Uruguay, de la tentación de caer en la patologización del fenómeno. Ajá. ¿No? Yo escuchaba a algunos colegas, ¿no?, dar algún tipo de diagnóstico de qué le pasaría al pibe, ¿no? Si sería un perverso, si tendría una conducta antisocial. Me parece que, por lo menos desde mi perspectiva, como yo trabajo incluso en la clínica, la serie no permite profundizar demasiado como para hacer una aseveración tan tajante. Y me parece que es el propósito de la serie. Uno puede encontrar algunos rasgos que sí, che, esto, ¿no? Como decías hoy, ¿no? Sí. En esa instancia con la psicóloga, en un momento el loco el pibe se saca, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, creo que lo que plantea la serie, y ese es un punto para mí sustancial, y es que cuando nosotros tendemos hacia la patologización, pensemos por ejemplo en los casos de los femicidios, ¿no? Sí. Que en general lo que a la gente le queda más cómodo decir, este era un psicópata, Monstruo. era un monstruo, y en realidad, como dicen las compañeras feministas, ¿no, es un hijo normal del patriarcado, ¿no? Porque al verlo como monstruo te, Sí. te alejás, ¿no? Obvio. Pero no solamente te Podría alejas. ser uno de nosotros. Exacto, y te da la tranquilidad de Estoy decir, no lejos, soy yo. estoy lejos, Yo estoy no lejos tengo de nada que eso, ver. eso le pasó a otro, Claro. ¿no? Entonces, por eso mencionaba esto, la perplejidad. ¿Por qué genera tanta incomodidad? Porque en algún punto, al no cerrar nada, a vos te dejan esa tensión de decir, che, capaz que yo me tengo que hacer algunas preguntas. Claro. Y cuando uno Esto me puede pasar. va hacia la patologización del caso, lo que hace es cerrar. Claro. Está, ese te pibe que era un psicópata, era un Claro, perverso, La típica Claro. etiqueta Por ende, que ya le ponemos. Simplifica. ¿no? Y me parece que justamente la serie propone que Otra vez. ahí pasaron otras cosas. Era un pibe que le iba bien en la escuela, Sí, 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 no tenía sí. necesariamente mayores problemáticas, una familia que
Uno después puede ir hilando fino, sí, obvio. cosas como le pasa a cualquier Detalles. familia, pero Ajá. decimos una familia tipo, ves que su hermana está haciendo un tránsito Sí, medianamente sí, ¿no? sí. esperado. Es algo sorpresivo esto que sucede. Y lo que le termina pasando al pibe, es mi interpretación, o lo que por lo menos yo elijo quedarme con la serie, es que ante lo que le va pasando al gurí, de lo que se trata es de un pasaje al acto terrible. Que eso no le quita responsabilidad al pibe, vamos a entendernos, porque él va a cumplir una pena ahí, ¿no? Claro. Lo que dice la serie es, che, bueno, está bien, pero más allá de lo que el pibe resolvió, o cómo lo llevó a cabo, ¿cuáles fueron las condiciones previas a eso, ¿no? Y ahí empiezan a colarse un montón de cosas, desde lo familiar, desde El lo bullying. institucional, el bullying, ¿no? Lo que implica para los varones en esa etapa, ¿no? Poder presentarse ante otros, ante otras, ¿no? O sea, te va mostrando una cantidad de capilaridad del fenómeno. Sí, sí, sí. Que ahí nos da un montón de puntas para pensar un montón de cosas también, de cómo nos estamos relacionando, de qué es lo que estamos transmitiendo, cuáles son los discursos que empiezan a ocupar un vacío ante la ausencia de otras respuestas, porque creo que un poco lo que también muestra la serie, que es otro gran tema que plantea, esto de los incels, que yo por ejemplo no conocía el término hasta la serie, y después empecé a darme cuenta que eso estaba en todos lados. Yo lo había visto solo en la serie Machos Alfa, donde lo mirá. abordan Yo no tenía- de un no modo, tenía de ni un idea que modo existía el término. realmente cómico. Entonces, claro, Claro. me lo había quedado prácticamente como un fenómeno medio jocoso. Ahora, pero igual es un punto interesante pensar cómo se plantea un adjetivo Sí. para denostar al otro que tiene que ver con su sexualidad. También, sí. Es un punto también importante Sí. pensar, ¿no? ¿Cómo termina convirtiéndose en un A término un para hacer bullying? niño de 13 años. Aparte, Está ¿no? bien, de Por eso, 13 que no o le puede pasa a ser- cualquier por su- edad. Por le supuesto pasa que si a fuera de un- 40 tampoco, Sí. pero, o Obvio. sea, de niño de 13 años ya estamos hablando todavía que es más, todavía como más perverso, ¿no? Yo Es creo que todo esto no le pasa a un adulto, le pasa a un adolescente. Claro. Y justamente ahí es donde está toda la otra Claro, carga. claro. Yo comparto lo que vos decías. Yo creo que simplificarlo desde la demonización del chiquilín le quita la hermosa complejidad que tiene todo ese guión y ese Sí. dibujo, ¿no? Todas las aristas y todo lo que hay para prestar atención y todo. Yo hay muchas de las cosas que menciono y que les voy compartiendo a gente que no la vio de pronto o que estamos intercambiando ahora, que me identifican. Que cuando la pienso me identifican como padre, como hijo, como amigo. Que realmente si vos te la pones a ver desde un lugar donde te involucrás con la historia como si vos pudieses perfectamente ser parte, creo que ese es el objetivo, ¿no? O por lo menos percibo eso desde la búsqueda de lo que intenta la gente que creó esta serie. Y sí, encuentro que en esto que vos decías de que la idea original no es demonizar a ninguno, está incluido el pibe, ¿no? Totalmente. Por eso te lo muestran tan vulnerable y tan de alguna manera pidiendo atención y pidiendo el abrazo del padre en momentos donde no lo encontró, en situaciones sencillas y simples, que después se traduce en ese momento en la comisaría, que es el mismo. Lo mira al padre como diciendo, papá, diciendo, que no importa lo que hayas visto, mirame, ¿viste? Sí. Son detallecitos y sutilezas impresionantes que además nos invitan como a ver el vínculo del policía con el hijo, que es mucho... Es fantástico, ¿no? Ese diálogo espectacular, ¿no? Le dice el guacho le dice al padre, está recontra perdido, o sea, no estás entendiendo No nada. entiende nada. Es No, genial. Y de alguna manera también te muestran que entre ellos están perdidos. Sí, claro. Medio que no conoce al hijo tampoco. También, claro. Entonces, Pero ahí, por ejemplo, aparece una escena interesantísima, que es que él empieza a tomar conciencia de eso, también a partir de todo lo que va sucediendo, y ves cómo al final el detective le dice, che, vamos a almorzar, ¿te parece? Y el pibe al principio no entiende mucho, dice, ¿qué onda esto? Pero es eso, ¿no? Es como el prestar atención. claro. Hay un psicoanalista brasileño que dice algo, a mí me parece muy interesante, se llama Christian Dunker, que dice que más que un arsenal de psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, lo que se precisa es una comunidad atenta a lo que le pasa al otro, ¿no? Yo creo que después de la pandemia hay algo en relación a esto que hoy tanto se nombra como la salud mental, que creo que algo de conciencia se ha generado en relación a eso, ¿no? Y que es importante prestar atención a estas cosas. Y creo que la serie es una invitación a eso. Tira algunas coordenadas, ¿no? Porque además eso no da una solución tampoco. Pero tira algunas coordenadas, ¿no? De que esto que decías vos, ¿no? Bueno, capaz que está bueno que prestemos un poquito más de atención,
ver si hay alguien que está en una cuestión más de aislamiento, intentar preguntar a ver qué está pasando ahí, ¿no? El diálogo como un vehículo sustancial para poder ir resolviendo cosas, ¿no? Y que el otro pueda decir qué es lo que siente. Y creo que además, en esto que decíamos, que presenta viejos problemas con una cara nueva de época, hay que también entender que en la adolescencia es una etapa donde también se empieza, de algún modo, a vivir de una manera muy distinta la sexualidad. O sea, el viejo Freud, gran maestro, que inició de algún modo a lo que nos dedicamos mucho hasta el día de hoy, y que bueno, entiendo que fue alguien que realmente hizo aportes sustanciales para el pensamiento moderno. Una de las cosas que propuso, que en su momento fue muy polémico, es que existe sexualidad en la infancia, ¿no? Y la empezó a caracterizar. Y después, si bien nunca habló de la adolescencia, siempre habló de que la sexualidad nos acompaña a lo largo de la vida. Y lo que hoy podemos teorizar respecto a la adolescencia es que algo de lo que en la infancia se puede empezar a encontrar, lo que pasa en la adolescencia es que empieza a actuar, se pone en el cuerpo. Un cuerpo además que también está en transición. Claro. Porque se empieza a perder un cuerpo infantil para pasar a tener un cuerpo, ¿no? Donde empieza a aparecer el desarrollo del cuerpo, empiezan a aparecer, ¿no? Gestos y facciones y detalles que empiezan a hablar de ese desarrollo, y por ende los gurises y las gurisas empiezan a vivir su cuerpo con mucho extrañamiento. En una etapa donde además se empieza además a configurar, y mucho más en esta época, el valor de la imagen ante el otro y cómo el otro me mira. Entonces, imaginémonos, vamos a hacer un ejercicio, como decíamos recién, ¿no? De retrotraernos a nuestra adolescencia. Sí, claro. Lo que eso implicaba, ¿no? La imagen ante los otros, que si te salía un granito, ¿no? Que si una gurisa empezaba a desarrollarse, como lo veían el resto de sus compañeros, y si eso no se producía, también lo mismo. Porque además ves también como, ¿no? Desarrollos muy dispares, y como eso empieza a ponerse como en juego, donde ante la perplejidad, ante el no saber qué hacer, muchas veces la lógica que impera es el de la violencia, es el del señalamiento hacia el otro, en la adolescencia respecto al bullying, ¿no? Al destratar al otro para yo intentar sentirme un poco mejor. Entonces tenemos que preguntarnos por esas cosas. ¿Cómo puede ser que gurises de esa edad tengan prácticas de una hostilidad, de un hostigamiento hacia alguien con tanto ensañamiento? Sí. ¿Qué pasó ahí? Porque digo, está bien, pensamos en el pibe en este caso que toma esa acción. Insisto en esta idea, yo creo que es el argumento de la serie, pero podría ser otra cosa, quizás no tan totalmente, grave. ¿No? Podría ser otra cosa, podría ser, no sé, que el gurí le pegó a alguien o que hizo algo que no tenía que hacer. Lo que hacen con eso es captar nuestra atención. Captar nuestra atención, y exacto. dejarnos ahí esperando, Muy y en eso nos van llenando de información alrededor. Hay cosas, me parece que respecto a, por ejemplo, cuando la psicóloga habla con él y él cuenta que se acercó a la gurisa cuando vio que estaba vulnerable, cuando vio que había tenido el episodio del video, dijo, este es el momento. Y ese me parece que son ahí puntillazos clave, ¿no? De esto espectacular eso que decís. Claro, sí, igual. porque me acerca a ese concepto en el que siempre estoy como dándole vueltas en la vida, y que siempre me resulta tan interesante, y al que trato de acercarme cada día más. O sea, es imposible acercarse. Él esperó ese momento como si esa fuera la clave para acercarse a alguien. Si no está vulnerable, no puedo. Bueno, hay que prestar atención a eso. Hay que prestar atención a que el padre, ya con el chiquirín preso, se pone a llorar en el cuarto ahí solo, y vuelve a la serie que les mencionaba recién. Ahí te tira frases Harrison Ford, que lo nombramos recién. Hay un momento donde dice, dos personas que están vulnerables siempre van a encontrar la forma de conectar. Entonces, para un lado o para el otro, como se puede entender este ejemplo del niño que se acerca a la gurisa cuando vio que ella podía estar de capa caída, y ese era el momento. También tener la lectura inversa de, bueno, muchachos, si queremos que haya un canal entre nosotros, vamos a contarnos las perdidas, también vamos a contarnos cuando estamos mal, cuando estamos torcidos, cuando estamos nublados. No solo, que muchas veces ese lugar de padre es donde más nos ponemos esa capa, ¿no? No, yo tengo que ser Claro, yo tengo que ser el ejemplo para él. Yo soy el ídolo. Claro. Entonces, te conoce todo el mundo menos esa persona, que capaz que es la que más te importa. Que te termina alejando más. Entonces, después es muy difícil también que no haya una barrera para que él también se abra contigo, para que llore, para que te cuente, para saber en qué está esa cabeza. Me parece que de esas cosas está lleno, ¿viste? Como, a mí la verdad te pone un poco loco, porque
porque es lo que vos decís, empezamos a hablar y ¡prá! Sí. Viene, Pero esto que vos decías de ser ejemplo, siempre es el ejemplo idealizado. claro. Claro. Y lo que capaz que está bueno también pensar, y eso es otra, me parece, de las coordenadas que tira la serie, es pensar que está bueno que podamos también con nuestros hijos, con los gurises, entre pares, ¿no? De empezar a transitar un poco más colectivamente esto que hablabas de las vulnerabilidades, ¿no? De poder asumirnos que no podemos con todo. El otro día escuchaba una frase que anduvo ahí, no sé si a raíz de esto de la serie, que había dicho en un momento el Pepe Mujica, que decía que en esto de que que no le falte nada a tus hijos, al final le termina faltando vos, porque estás laburando todo el día, ¿no? Claro. En esta idea de que no le falte nada, que Seguro. siempre tiene una connotación, si uno empieza a rascar, material, ¿no? Material, Que no sí, le sí, falte. claro. Lo cual a mí me resulta una frase tremenda, además, porque ¿qué significa que no le falta nada? Sí, sí, Y además, si ese fuera de algún modo el concepto, es una cagada, porque, perdón el término, Sí, sí. porque en realidad, para que alguien se movilice hacia algo, es porque tiene que haber algo que faltarle falta. Claro. Entonces, algo si- en lo que busca. claro, exacto. ¿Cómo poder dar espacio al deseo si en realidad está todo dado, está todo dicho, está todo no ofrecido, está todo Todo arriba de la disponible? mesa, sí, sí, ¿No? sí, sí, tal cual, ¿no? Tal cual. Es bien interesante todo esto porque también se trata un poco de esto, ¿no? Cuando hablabas de prestar atención, yo creo que somos intermitentes en eso. Los hitos, ahora estamos hablando de la serie nos propone un escenario terrible que nos llama la atención y captura nuestra atención, pero lo hacemos también llevado, por ejemplo, al deportista y a las cosas que le pasan a los jugadores de fútbol, como hablábamos el otro día, la salud mental de los jugadores. ¿Te acordás cuando pasa una tragedia? Lo hablamos todo, Sí. hacemos foro, debatimos, pasan 2 semanas y, este burro, me decís echarnos cagón, nos dejó tirado, hay que echarlo al carajo. Tenemos esa, por eso está buenísimo que haya gente con la pericia necesaria y con el corazón necesario para lograr capturar nuestra atención en esto tan importante que es, vamos a acordarnos de prestar atención, Para mirar al otro, recordárnoslo. mirarnos entre nosotros, mirarnos a nosotros, a nuestros hijos, acordarnos de prestar atención, ¿no? Que tal vez es lo que nos falta, porque prestamos atención de a ratos, Sí. y como que nos volamos otra vez. En eso creo que también está un poco el foco de esto. Sí, creo que también en otra cosa que no le implican solamente a los adolescentes, sino también a los adultos, porque siempre también en esta cosa de que uno señala en el otro, porque siempre es más fácil, en general siempre los adultos tendemos a culpabilizar a los jóvenes, a los adolescentes de los males de época, ¿no? Entonces, hoy se habla de las redes y yo qué sé, yo la veo a mi vieja, que está bastante veterana, está todo el día en Facebook. Claro. Digo, hay algo también el uso de las redes que tenemos que empezar a hacernos cargo también los adultos de que estamos totalmente sumergidos en eso. No son solo los pibes que están, no, porque siempre parece esa cosa, ¿no? No, lo Despectiva hablábamos hacia la gurizada. cuando se dio toda la situación con el nuevo centro y la juntada de los gurises Claro. y las bandas que se enfrentaban. Lo hablamos también y lo hablamos con una psicóloga, si ¿no? Que estuvo también. Sí. Que hablábamos esto de por qué los jóvenes tienen la culpa de todo. No. Es lo mismo No, que hablamos hoy hay con otros esta dimensión de la responsables. patologización. O sea, en la medida que se ubica en alguien, el resto, uno se tranquiliza. Se lava ¿no? las manos. Por más que la respuesta sea terrible, me da igual tranquilidad, porque tengo una respuesta. El transitar ante la incertidumbre de lo que está aconteciendo siempre es un poquito más complejo. Y creo que también hay otra cosa que vale la pena también mencionar, que creo que es otro de los asuntos que particularmente creo que los varones nos toca, que me parece que está bueno. A mí por lo menos me ha permitido hablar con amigos y de poner también un poco de diálogo, decir, che, y nosotros los varones que estamos también, cómo nos estamos relacionando, cómo es el vínculo con las otras, con los otros, ¿no? Y creo que la serie también, en de estos términos que utiliza, ¿no? que introduce, nos advierte también de cómo, frente a algo que pasó en estos años, que de algún modo lo hemos ido incorporando, ¿no? Que es este movimiento tan brutal que fue el feminismo, que tuvo sobre todo un componente, creo yo, muy interpelante, ¿no? O sea, creo que lo que el feminismo logró hacer, después con sus aciertos, sus errores, después eso cada uno hará sus evaluaciones, lo que sobre todo me parece que logró fue poner en cuestión algunas prácticas cotidianas, pero que hacen a la vida permanente que tenemos, en cómo nos relacionamos, que es importante revisar algunas de ellas, ¿no? Y que si nosotros los varones, sobre todo, no nos hacemos cargo de eso y no ponemos algo de eso en diálogo, da lugar
a que aparezcan discursos, que lo estamos viendo, que además tienen una vinculación también directa con un contexto geopolítico actual, donde uno comienza a ver que hay un ascenso de ciertas lógicas que responden a una, digámoslo en términos cuidados, una lógica conservadora, ultraconservadora, de los cuales estos discursos también se alimentan mucho, y esto que hemos escuchado mucho ahora, ¿no?, de los discursos de odio, que hay algunos varones que están logrando tener un nivel de influencia. De hecho, la serie en un momento lo nombran, a un tal Andrew Tate, no sé si lo buscaron. Sí. Es un personaje tremendo que tiene una influencia brutal, es uno de los referentes, quizás el más cercano acá en la región, no sé si lo ubican, Agustín Laje, que es otro también referente acá en la zona, que tienen un discurso de odio hacia las mujeres muy, muy tremendo, pero explícito, no es contra el feminismo, no es contra la idea de, bueno, que acá estamos discutiendo el lenguaje inclusivo, no, dicen explícitamente que a las mujeres hay que tratarlas como objeto, hasta incluso Andrew Tate ha dicho públicamente que a las mujeres hay que abusarlas sexualmente, hasta incluso matarlas. Andrew Tate hoy está procesado por tráfico de personas y violencia sexual, y cuenta con el beneplácito, ni más ni menos que de Donald Trump, y en su momento le habían sacado la cuenta de Twitter a Andrew Tate por el discurso de odio que tenía, y cuando la compra Elon Musk se la devuelve. Que son algunos de los personajes que hoy están de algún modo marcando la agenda, digamos. Digo esto también porque no estamos hablando de asuntos que únicamente tocan, sino que los ficticios ni nada. Exacto, sino que se están también manejando como en otro nivel, y frente a la ausencia de otros tipos de discursos que den lugar al sufrimiento que tenemos los varones, porque hay que decir algo, que esto puede ser objeto de críticas y demás, y está bien que así sea, pero si bien las que más sufren en el patriarcado son las mujeres, porque los varones las matamos a las mujeres, también los varones sufrimos el patriarcado. Seguro. Sufrimos terriblemente, porque tenemos que ser proveedores, porque tenemos que no podemos llorar, porque en el acto sexual, si la performance es buena o es mala, depende de la performance del varón. O sea, hay una cantidad de cosas que nos llenan de frustración, nos llenan de enojo, y eso va a ir posiblemente en algo referido a la violencia. Santiago, se nos volvió el programa, nos vamos a tener que ir. Te queremos agradecer muchísimo por este rato. No sé qué tenés que hacer el jueves que viene, pero si hasta ahora tenés un rato que venga libre, a hablar de todo vení lo que seguimos falta. un rato más porque hay mucho para hablar y estamos sumamente contentos de tu visita y muy agradecidos, así que... Yo agradecerle a ustedes por la invitación, es un gusto estar por acá. Vamos arriba, nos tenemos que ir, que ya se viene la gente de todas las campanas que están esperando ahí, les mandamos un abrazo grandote, nos reencontramos mañana, 17 horas, Florencia Núñez, Cantarol en la esquina. Chau, chau.